¿Sí? ¿Se oye? Mano, Raimundo, ¿me escucha? Perfecto. ¿Cómo me dijo? Gracias, hermana. Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con la Escuela de Formación Cristiana, ahora en la clase de adultos. Estaba viendo que en el mes de septiembre tuvimos lecciones como la naturaleza espiritual de la iglesia, el apego escritural también, y hoy vamos a hablar sobre la unidad fundamental. Yo creo que el término nos es familiar, que la iglesia debe estar unida, que debemos de tener una unidad. Ahora lo vamos a ver en dos aspectos en la vida de nuestra iglesia, ¿verdad? Debemos identificar una iglesia en unidad y también que debemos estar unidos en un solo Dios. Es otra unidad. Entonces, una unidad en un solo Dios y una unidad como pueblo, como iglesia, para con sus hermanos. Entonces, son algunos aspectos sobre la unidad que vamos a manejar el día de hoy. Y aquí, en esta lección, debemos identificar una iglesia en unidad. Una iglesia en unidad y tomamos como base nuestra iglesia local. Y tenemos enseñanzas bíblicas para este tema en nuestra Biblia. Lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 4, de los versículos 5 al 16, y el texto clave para nosotros es Juan 17, 21. Ahora, si nos vamos a nuestra escritura, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, de los versículos del 5 al 16, no los vamos a leer todos, ¿verdad? Pero sí algunos aspectos relevantes de la palabra de nuestro Dios. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Entonces, tenemos nosotros aquí una ordenanza y posteriormente viene también una promesa para que las cosas nos salgan bien. Y en Juan 17, 21, dice lo siguiente. Juan 17, 21. Vamos a ver. Ya está. Dice la palabra de Dios: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Son argumentos que encontramos en la Biblia y que nos ayudan a fortalecer nuestra unidad en nuestra fe, en nuestras doctrinas, en la vida de comunidad con todos nuestros hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a la siguiente presentación que nos ya trata el asunto como tal. Pero antes de tocar estos temas de la lección, vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor por permitirnos estar aquí al frente de este grupo de hijos tuyos, Señor, que ansiamos, que tenemos hambre, que necesitamos conocer de tu palabra, Señor, para seguir creciendo y para seguir normando nuestras vidas. Que estas reglas de fe, Señor, sean nuestro consuelo y nuestro acicate para seguir adelante, siempre buscando la gloria para ti. Bendito sea, Señor, quédate con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, ahora, en la siguiente presentación, vemos nosotros cómo la lección nos recuerda los temas que se van a tratar aquí en este momento. Bien, hace rato el pastor hacía mención que nuestro Dios es un Dios de unidad, y esa unidad se ve manifestada en las tres personas que forman nuestra divinidad, que no es que venga escrito en la Biblia la palabra Trinidad, pero es una de nuestras doctrinas, la doctrina de la Trinidad, que nos dice que Dios es en tres personas y cada uno tiene su rol específico. Entonces, ahí vemos nosotros un Dios de unidad, en la Trinidad. Entonces, tenemos un Dios creador, un Dios redentor y un Dios santificador o consolador, como algunos lo llaman también. Entonces, hay una armonía porque las tres personas no dejan de ser Dios. Y eso lo exige a nuestra iglesia. Dios lo exige a su iglesia. Dice que aquí esta perfecta unidad ¿cómo les diré? A veces es difícil que nosotros hablemos así de unidad, siendo que la naturaleza del hombre es muy distinta. A veces no podemos encontrar esa unidad en la naturaleza humana. Es decir, la iglesia nos dice que nos gocemos con el éxito de los hermanos. Y vemos tristemente que en una sociedad en que nos desarrollamos, el éxito a veces es envidiado, el éxito a veces es denostado, a veces es despreciado. En la iglesia nos enseñan, y el pastor lo recalcó perfectamente, en una unidad en el servicio. Debemos servir. Dios, Cristo nos enseña que no vino a que le sirvamos, sino Él vino a servir. Y entonces en la iglesia se recalca constantemente que debemos de servirnos unos a otros. Y luego vemos en la sociedad que no es así. La mayoría quiere que le sirvan y no servir. El servir es humillante. El servir indica
baja estima. El servir indica un estatus bajo y lo dejan para otras personas. Ya ven a veces las expresiones que salen en nuestra sociedad, hasta de nuestros presidentes, donde dicen, los mexicanos hacen los trabajos en el otro lado, los que ni los negros quieren hacer, despreciando el tipo de trabajos que allá se hacen y que son para gente de baja escala social. Y no es así. Dios nos enseña que el que quiere ser grande debe servir o debe ser el servidor. Entonces, ahí el ejemplo en la Trinidad, Dios nos muestra la unidad armónica que Él tiene. Y el pueblo de Dios, con respecto a esa unidad, debe dar esa respuesta como unidad dentro de la iglesia de Dios y con el prójimo. Entonces, vean cómo este tema de la unidad ahora lo tratamos de otros puntos de vista, ¿verdad? Más profundos. ¿Cuáles son las causas? En la siguiente presentación vamos a ver causas por las cuales la unidad se ve rota. Y nosotros encontramos ahí algunas. Son muchas. Aquí solamente tenemos 5, pero hay muchas. Ustedes podrán pensar, y más al rato, al final, si hay tiempo, vamos a preguntar a ver qué ideas tienen. Pero son causa de que haya desunión. Pues en el mundo sí la hay, pero también en nuestra iglesia se puede observar. Y esa desunión se debe a que tenemos una expresión, un vocabulario, una boca llena de maldad. Llena de maldad, aunque nosotros no digamos malas palabras, pero a través de nuestras palabras se expresan algunas que llevan mucha maldad. Dice, y yo creo que cualquiera lo hemos sentido, pero hiere más una palabra que una lanza, que un disparo. Hace más mella en el hombre una palabra. Y no se diga a nuestros niños o a nuestros jóvenes que una palabra, aunque de buena forma y con buena intención dicha, puede ser tomada por ellos de una manera muy hiriente, se les queda grabado, no se les olvida. Papá, mamá, mi tío, mi abuelo me dijo eso. Y no se le olvida. Como cuántos de nosotros no tenemos en nuestra mente algo que en nuestra niñez se nos dijo o se nos hizo. No se nos olvida. La vida sin oración. La vida sin oración también es causa de ruptura. ¿Por qué? Porque cuando oramos, aunque sea en silencio, aunque sea a solas, no importa. Pero dirigirnos a nuestro Dios, orar a Él, alabarlo, glorificarlo, darle la gloria a Él. Ahora, que si lo hacemos en común, si lo hacemos juntos, pues más fuerza toma esa oración y mejor escuchada es por nuestro Dios, porque así nos ha dicho, congreguémonos, orémonos, soportémonos exhortémonos unos a otros. Él nos ha enseñado eso. Entonces, también nosotros vemos como una causa de ruptura o de rompimiento en las relaciones de una iglesia es la división. Recuerden, la Biblia nos dice, nos enseña, yo soy de Aquiles, yo soy de Pedro, etcétera, cuando empezaban a tomar partido, ¿verdad? Sin olvidar que debemos nunca perder ese factor que nos unifica, único, que es Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, tratar de evitar no promover la división dentro de la iglesia.
La división puede ser hasta doctrinal. No se diga en cosas aparentemente intrascendentes, ¿verdad? Una división que a veces ve uno que parece que no tiene importancia, pero sí impacta cuando dicen, es que la hermana se viste muy feo. El aspecto que produce, la forma de vestir. Una cosa tan incipiente empieza a hacer estragos porque se van sumando más a esa idea mala y la hermana pues se va a sentir menospreciada, soslayada, señalada y pues eso es una causa de división. Tristemente nosotros nos encontramos iglesias, ¿verdad?, que así se dan a llamar, son cristocéntricas también, pero a veces se les olvida poner en práctica lo que nos enseña nuestra Biblia. Es decir, son iglesias que no cualquiera puede ser miembro. Son iglesias que se fijan muy bien en su estatus social para poder recibirlo como miembro. Entonces, están despreciando al hermano, lo están haciendo a un lado. Eso es una división. Y es lo que no debemos nosotros promover. Cosas tan insignificantes como las que le dije pueden hacer estragos. No se diga las cuestiones doctrinales, porque si nuestra iglesia enseña la doctrina reformada y se las explica y se las expresa, pero alguien no está de acuerdo, significa que no comulga con nuestras doctrinas, por lo tanto, pues necesita cambiar o necesita reconocer. Simplemente, si nosotros decimos que para que el bautismo sea efectivo debe ser por inmersión, pero nosotros enseñamos que la Biblia no nos dice que sea así. Al contrario, nosotros reconocemos que el bautismo puede ser por aspersión. Por aspersión, ponemos agua, o le dijimos, nada más, que el agua es un símbolo, nada más, que no tiene ninguna propiedad mágica. Pero sin embargo, hay algunas iglesias que sí lo marcan. Y si yo voy a esa iglesia a querer ser miembro, me tengo que volver a bautizar como ellos lo dicen. Si no, no. Bueno, ven cómo van dos, pero hay más. Podemos ir enumerando un montón de cosas que pueden promover la división. Eso es lo que no quiere Cristo. Cristo quiere que seamos un solo cuerpo. Entonces, alejémonos de la promoción de divisiones, por más simples o sencillas que sean. No tratemos de manipular a nadie. Dicen que a veces pensamos acá en la sociedad que el pueblo de México es una democracia, pero es una democracia dirigida, es decir, vamos a enseñarles cómo se muevan en la democracia. Sin embargo, la democracia no es así. La democracia es esa libertad que tienen todos. Bien o mal, pero si decimos que somos democráticos, se debe permitir. Que alguien no comulga con mis ideas, está en libertad de decirlas. Nunca le voy a callar, porque entonces no seré democrático. Y así empezamos a ver lo que también se dice que son los riesgos de la democracia, el que otras personas sean críticos, reflexivos, inquietos, y yo debo permitirlo si soy democrático. Entonces, mal haría en tratar
de que todos fueran uniformes, que es la palabra que se contrapone a la unidad. Nosotros estamos unidos, pero no significa que seamos uniformes en algo. Podemos discrepar en algunas cosas, pero siempre no debemos perder la unidad de nuestra iglesia, que es en Cristo Jesús. No lo debemos de perder, ¿verdad? Podemos discrepar en formas, pero en Cristo está nuestra unidad. Y la otra, que a veces también es muy difícil, que es una causa de ruptura y que en este momento ahí está anotada, es la falta de perdón, según las Escrituras. A veces vivimos con una carga tremenda en nuestras espaldas por no haber perdonado algo o alguien, ¿verdad? Y vivimos con ese. A veces me gusta ilustrarlo con un ejemplo de unos monjes budistas, los que hacen el voto de no tocar a ninguna mujer. Iban los dos monjes en el camino y se encuentran a la orilla van a cruzar un arroyo y está una dama con un vestido de fiesta. Iba a una fiesta. Y los dos monjes pues la ven, pues que no haya cómo pasarle sin ensuciarse su vestido. Entonces uno de los monjes le dice, bueno, échame, la carga y la brinca. Asunto arreglado. Y luego ya se van caminando. Y a los kilómetros allá, le dice el monje que no cargó a la dama, al otro recriminándole, pero ¿por qué la tocaste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Empezó a reclamarle. Y el otro monje le dijo, mira, ¿cómo son las cosas? Yo la cargué en la orilla del arroyo y la pasé. Y ya, adiós. Pero tú la has venido cargando 5 kilómetros. Entonces, a veces cosas tan simples y sencillas como el perdonarnos unos a otros, andamos cargando. Sí, dice uno, pues ya te perdoné, pero no te quiero volver a ver. Entonces quiere decir que no hubo el perdón total. Seguimos cargándolo porque cuando lo volvamos a ver nos vamos a acordar otra vez. Y las Escrituras nos dicen que pues, Dios nos perdona de todo lo malo que somos y nos acepta como tales. Pues a nosotros también nos exige que nos perdonemos. Y si no, cuando digamos el Padre Nuestro, pues brinquémonos el de perdóname como yo perdono, porque no lo estoy haciendo. Y si no lo estoy haciendo, entonces no estoy siguiendo las ordenanzas de Cristo, y entonces estoy diciendo mentiras, y eso no es correcto. Entonces, vamos a llevar a cabo el perdón, pero como nos dice nuestra Escritura. La siguiente presentación nos recuerda que tenemos un Dios de la unidad. Un Dios de la unidad. Y para esto, para confirmarlo, para promoverlo, para reconocerlo, desde hace muchos años, estamos hablando de varios siglos, ¿verdad? Desde que se inició la Reforma Protestante, pues si de la Reforma hablamos del 1500, pues ya son más de 5 siglos, ¿verdad? En el cual el creyente se reflejaba ante una sociedad contraria a las doctrinas de nuestra Biblia, es decir, hacia las herejías, lo que es contrario, y se integró
nuestro conocimiento, nuestra creencia en lo que nosotros llamamos credos. Y ya los hemos estudiado en algunas ocasiones, lo repetimos cuando la Santa Cena, ¿verdad? Y se plasma ahí la unidad que quiere Dios. Y Él se pone de ejemplo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nuestro Dios Padre es el Creador, no la explosión, no el Big Bang, no el azar, no, que también nos lo dice la ciencia, ¿verdad? No, Dios es el Creador. Y así también tenemos el credo de Nicea. Tenemos el credo apostólico, el credo de Nicea y el credo de Atanasio. Son credos donde se plasma nuestra creencia y de la cual nos mantiene unidos a Dios. Leámoslo detenidamente, qué nos dice cada frase del credo para que vean la trascendencia. Cada frase de los credos es una doctrina en nuestra iglesia, es toda una doctrina. Una pequeña parte de ahí, hombre, se puede sacar para un amplio grupo de sermones referentes al mismo tema. Pero leámoslo para que nosotros nos demos cuenta de qué o por qué llamamos a Dios un Dios de unidad. Y luego tenemos nosotros algunas otras expresiones en que creemos que son los estándares de la unidad. Y ahí entran el catecismo de Heidelberg, la confesión belga. La clase pasada les traje nada más un artículo, pero acerca de las marcas de la iglesia, pero tiene muchos artículos que son parte de nuestra creencia y son los estándares donde Dios manifiesta su unidad. Los cánones de Dort también. Bien, entonces nosotros reconocemos la unidad de Dios y la plasmamos en escritos que son parte de nuestros libros doctrinales, de los cuales nos manifiestan o nos reflejan nuestra creencia con respecto a las opiniones del mundo. La siguiente proyección nos va a recalcar ahora bíblicamente por qué Dios es un Dios de unidad. Para empezar, y yo creo que todos nosotros ya lo hemos leído, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo y el capítulo 20 en general, pero nada más voy a decirles un versículo ahí, pero es Éxodo 20. Y ahí nos dice, a ver. Ahí. Hoy se me perdió. Bueno, podemos encontrar un versículo que ya lo conocemos nosotros, a ese iba a hacerme referencia, es: no tendrás dioses ajenos. Eso no lo dijo Dios. No tendrás dioses ajenos. Yo solamente seré tu Dios. Vean. Dios de la unidad. No tendrás dioses ajenos, también se dijo en un tiempo en el cual, a ver, hermana Wendy. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso se hizo en un tiempo en el cual el pueblo era politeísta. Veneraban, adoraban a muchos dioses.
Entonces Él le recalca, no tendrás dioses ajenos, solamente a mí. Decimos después, Dios es muy celoso. Pues sí. Podemos decir celoso, sí, a aquella persona que exige solamente fidelidad o solamente unidad a un solo objetivo, que yo soy su Dios y no tendrán dioses ajenos. En la primera carta de los Corintios, el capítulo 1 y capítulo 12, versículo 27, 12, 27, lo que nos recuerda Cristo, de lo que somos nosotros y para lo cual Él busca la unidad. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo no podemos estar con la falta de una mano, entonces ya no seremos un cuerpo. Nos falta una mano, un pie. Si un dedo, cuando este dedo perdió su función, que ya no le quise seguir, primero, las monedas se me caían. Me daban feria, yo la agarraba, pero se me caían. Segundo, dejé de practicar el béisbol porque ya no podía agarrar el bate. Ya no podía, me faltaba esta base. Y así, cada parte de nuestro cuerpo es importante. No hay nada que carezca de importancia. Por eso aquí Pablo a los Corintios les recuerda que sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, nosotros tenemos esa unidad en Dios, somos parte de su cuerpo y cada uno de nosotros tiene una función. Y en Dios, bueno, eso ya lo vimos nosotros, pero esa unidad también la observamos en Dios mismo, porque acuérdense de la doctrina de la Trinidad, en el cual Dios en tres personas, cada uno con su propia función y que nos manifiestan unidad y armonía. Ahora, el pueblo, ¿cómo quiere que el pueblo esté unido? ¿Cuál es la unidad que quiere? Es en la transproyección que sigue, el pueblo de la unidad. En la iglesia primitiva, ya lo hemos también leído en algunas otras ocasiones, bueno, tenían en común muchas cosas, desde las materiales como las espirituales. Había mucha comunión en ellos y oraban también muchos juntos y eran muy generosos unos con otros y sobre todo procuraban extender la palabra de Dios, evangelizaban. También en la iglesia primitiva eran, ahora el término muy usado, muy incluyentes, porque en el libro de los Hechos nos muestra cómo a otras razas también les incluían. Es decir, si Cristo nos dijo en la Gran Comisión, ir a todas las naciones, no nos dijo nada más al pueblo judío, nada más nos dijo a los hebreos o a las de las 12 tribus de Israel, no, nos dijo a todas las naciones. Entonces la Biblia nos llama a ser incluyentes. Nos dice también que no nada más amemos a nuestros amigos, es decir, ¿qué mérito tiene quien ama a quien le ama? Cristo nos enseña que amemos al que no nos ama, que amemos a nuestros enemigos. Esa es una enseñanza de inclusión que la Biblia nos está recordando.
amemos a nuestros enemigos. Solamente en donde sí hay una exclusión es cuando denostan de las doctrinas que nosotros creemos o profesamos. Es decir, si están contrarios a la palabra de Dios, o si hablan, blasfeman de la palabra de Dios, es ahí donde nosotros tenemos que ser excluyentes, ¿verdad? Pero por lo demás, no. Amemos a nuestros enemigos, a todo, no importa su raza, no importa su condición económica, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características de unidad que Cristo nos pide con respecto a su pueblo. La santidad, que es un tema que ya nosotros también hemos hablado, pues la santidad es ese término que a veces yo lo he escuchado en algunos otras personas que dicen, ay sí, tú muy santo, o te crees muy santo, sin saber lo que están diciendo. Porque nosotros sabemos perfectamente qué significa ser santo. Y esa santidad nos separa del mundo. El santo es un apartado del mundo. Y luego viene todo ese proceso de santidad que Cristo pide a su pueblo, a sus discípulos. ¿Cuál es la consigna que la Biblia nos dice con respecto a la santidad? Lo que dice Cristo. Cristo dice, sed santos como yo soy santo. Sed bueno como yo soy bueno. Sé amoroso porque yo soy amor. En Cristo confluyen todas aquellas palabras que muestran un valor en nuestra sociedad. Si decimos, ¿por qué tengo que ser bueno con aquellos, con el otro? Y soy bueno nada más cuando me están viendo. O me porto bien cuando están mis papás. O soy bueno con mis primos porque están mis tíos. No. En Cristo confluyen esos valores porque con Cristo no hay ninguna relatividad. Cristo es absoluto. No se compara con nadie. Él es uno. No voy a decir, voy a ser bueno con respecto a qué, mis amigos, mis papás, mis parientes. No, soy bueno porque Dios es bueno. Sed buenos porque yo soy bueno. Ámense porque yo soy amor. O sea, no hay relatividad. En Cristo no hay relatividad. Viene otro libro doctrinal que se llama La Confesión de Fe de Westminster. Y luego en el capítulo 26, el segundo párrafo, ese sí se los voy, aunque lo tienen ahí en el libro, viene en el libro también ese párrafo, pero es el capítulo 26, segundo párrafo, dice, los santos, por profesión, están obligados a mantener una comunión y un compañerismo santo en la adoración a Dios y a realizar los otros servicios espirituales que promueven su edificación mutua, también a socorrerse los unos a los otros en las cosas externas, de acuerdo con sus diferentes habilidades y necesidades. Esta comunión debe extenderse según Dios presente la oportunidad
a todos aquellos que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Más viene la palabra presente equivocada ahí en el libro, le falta, nomás está ente. Bueno, Dios nos presenta oportunidades para aplicar esa santidad que Él quiere, que su palabra sea. Por eso la santificación es todo un gran proceso que tiene muchos subtemas en los cuales se aplican todos en nuestra vida diariamente. La comunión y el compañerismo no es solamente cuando estemos aquí, que aquí estamos muy bien, platicando, riéndonos, chanceando y todo lo que quieran. Y luego salimos y como que si se tropezó por allá el hermano, se anda cayendo, pues ay, que le vaya bien. Me volteo y sigo yo. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos iguales, aquí y afuera, cuanti más con nuestros propios hermanos. Primero en casa y luego el mundo. ¿Por qué dicen primero en casa? Porque en casa se están viendo todavía muchos de esos problemas de falta de santidad. Muchos problemas, aquí mismo se están viendo. Y luego le seguimos extendiendo, pues es que nosotros somos pecadores y si venimos a la iglesia no es porque seamos perfectos, venimos porque somos pecadores, ¿verdad? Entonces, vean cómo cada pequeña expresión de lo que trae esta lección se puede extender a muchas cosas. Y hay un comentarista bíblico, el Carl R. Trueman, en un libro que se llama El Reporte Minoritario, que nos recuerda él mismo ahí, podrán a lo mejor tener alguna eclesiología distinta a algunas iglesias, pero nosotros también tenemos eclesiología. Y si nosotros vemos que en otras iglesias no es correcta, o que no se aplica bien, o que están insinuando otras cosas, bueno, no somos perfectos, pero nosotros debemos mostrar al mundo que somos mejores. Debemos mostrar al mundo que somos mejores. ¿Cómo? Siguiendo como pueblo una unidad en Cristo. Y recordando, si tenemos unidad, no solamente cuando nos congregamos, si tenemos unidad, porque somos santificados y estamos en un proceso de santificación. Si tenemos unidad como pueblo porque somos incluyentes y no despreciamos a nadie, y porque practicamos la oración, la comunión, la generosidad, evangelizamos, etcétera, bueno, ahí es donde nosotros demostramos lo que somos. Y para Cristo debemos ser los mejores. No nada más de palabra, no nada más en una enseñanza que pueda quedar aquí en estas 4 paredes. No, sino que salga al mundo y demuestre que el cristiano es mejor. A ver, yo creo que sí. A muchos les ha pasado que alguien se acerca y le pregunta, oiga, ¿usted es cristiano? Y uno dice, pues ¿qué? ¿Se me nota aquí la C de cristiano o qué? ¿Verdad? Y luego uno sabe por qué. Porque uno no hace las cosas que hacen los demás, por eso lo ven diferente. Y por eso le preguntan que si es cristiano. Sin necesidad que vaya uno con la bandera, soy cristiano, yo no hago esto, yo no hago esto, yo soy cristiano. No. Su testimonio lo va a decir. ¿Cuántos no se han arrimado a los pies del Señor y pasado esas puertas de la iglesia y entrado aquí
porque vieron cómo se comportaban los hermanos allá afuera. Y dijeron, mira qué contentos salen, mira cómo todos salen muy alegres y todo. Algo les han de dar ahí, algo que yo no tengo a lo mejor. Bueno, pues voy a entrar. Y el testimonio nuestro fue una evangelización, entre comillas, para que se acercara a los pies del Señor. Alguien que pasó por ahí en el camión, caminando, etcétera. Y así podemos seguir enumerando otras cosas de las cuales las iglesias son testimonio y muestran al mundo que son mejores y por lo tanto alguien más se acerca. Un canto, una alabanza que se oyó y que alguien pasó y la escuchó y dijo, ¡ay, qué bonita! Y se metió. También la alabanza, mediante el canto, es una forma en que nosotros demostramos que somos mejores. Sin ostentarlo, sin vanidad, solamente siguiendo la enseñanza de nuestra palabra de Dios. La última proyección es la conclusión ya, para que ya descansen de mí y concluyamos diciendo, los credos y las confesiones nos recuerdan la unidad que debemos guardar. Credos y confesiones. No se olviden, hay que leerlas. La santidad es consecuencia de la unidad de la iglesia con Dios. Santidad es una consecuencia. Y el modelo de la unidad perfecta es Dios representado en 3 personas. Dios en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si nosotros aprendemos de las enseñanzas que la iglesia primitiva nos daba y los ponemos en práctica, entonces tendremos un enfoque bueno, un buen enfoque de lo que como iglesia debemos mantenerlo en todos los ámbitos de nuestra vida. Y si queremos ser leales a la iglesia de Cristo, pues busquemos o repitamos o estudiemos una correcta eclesiología teológica, es decir, una correcta interpretación de la palabra de Dios. Y con eso concluimos la lección del día de hoy. Hay ya están viniendo los alumnos, pero viene una pregunta que quisiera hacerles en el sentido de la lección al final. Dice, una de las preguntas que eran, hablamos nosotros de 5 consecuencias que causaban la ruptura en nuestra iglesia, pero ¿habrá más causas de ruptura en la iglesia de las que mencionamos? ¿Alguien podrá decirme alguna más? La palabra de Dios los marca. No quise enumerar muchas, pero con unas 2 o 3 que digan, ya podemos decir que hay bastantes. Hace poco tuvimos necesidad de poner en disciplina a un hermano porque faltó. Y eso puede causar una ruptura en nuestra iglesia. Ustedes ya lo oyeron, ya la explicación se dio. Y confiemos en que Dios haga su obra y restaure al hermano para que continúe estando con nosotros. No lo hacemos fuera, oramos por él. Y si lo vemos, lo saludamos y todo. Pero confiamos en que Dios obre en su vida para que mejore, para que sea edificado.
así sea para nuestro Dios. Se les ha llamado a algunos hermanos, ¿verdad? Que pues dejen de decir algunas cosas, ¿verdad? Que pueden molestar a algunos hermanos. La Biblia dice chismes, ¿verdad? La Biblia también nos dice hablar cosas inadecuadas de sus hermanos. Hay que también nosotros como cristianos nos debemos exhortar en amor para que esas cosas no suceden y no causen ninguna ruptura, que después estén acá unos de un lado y otros del otro enojados porque ese dijo o a él. No. Cristo pide la unidad de su pueblo. Y esa unidad es la santificación, y esa unidad es evitar las causas de ruptura, y esa unidad es amándonos unos a otros como Dios nos amó. Bien. Bueno, pues creo que ya no le extendemos a más palabras, más preguntas, porque seguiríamos un ratito. Ya son las 11:52 y lo voy a decir porque no he puesto en orden el reloj. Es muy temprano, 11:52. Entonces, vamos a divertirnos en el Señor toda esta semana que viene, y qué bonito y qué rico que mañana es lunes. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor, porque estuvimos contentos conociendo más de tu palabra, y a pesar, Señor, de que somos pecadores y tú nos lo recuerdas constantemente, sabemos que tenemos un Dios grande y perdonador que oye nuestras muestras de arrepentimiento, nuestros afanes los ves, y tú sabes, Señor, lo que necesitamos, y confiamos en tu misericordia para que tú nos des tu misericordia en nuestras vidas. Creemos en ti, Señor, y confiamos en que tú cumples tus promesas en nuestras vidas. Bendito sea, Señor. Quédate con nosotros y síguenos bendiciendo ahora que nos proponemos a salir de tu templo de oración. Bendito sea, Señor, te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.